porque la mayoría de la gente está desconectada de su why porque está desconectada de su ser. Porque cuando la gente se pregunta qué es lo que yo sueño, a qué le quiero dar vida, les da miedo la respuesta. A mi papá lo secuestraron el 4 de diciembre del año 2000. Pero esto no va de sentarse a meditar solamente, hay que actuar. Hey, ¿cómo están? Soy Mau Montaner y hace unos años me di cuenta que mi why va mucho más allá de la música. Se trata de motivar a la gente a buscar y conectar con su propósito de vida. Porque estoy convencido de que entre más personas vivamos a través de él, mejor va a ser este mundo en el que vivimos. Por eso fundé The Why Project. La vida no se trata solo de sobrevivir. Cuando hacemos preguntas como qué, cuándo, cómo y dónde, cualquier respuesta estará vacía sin un porqué. Y cualquier cosa que hagamos será un oficio inútil y vacío si no está acompañado de un propósito, de un why. El why es como una brújula, un norte, que puede ayudar a que vivas una vida con plenitud. Cada camino es distinto, cada why es distinto. No tienes por qué vivir ese camino solo. En The Why Project estamos aquí para acompañarte mientras encuentras tu propósito. En este podcast tendremos conversaciones con propósito para llenarnos de herramientas, aprender juntos y construir comunidad. Esto es The Why Project. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a The Why Project Podcast. Estoy muy emocionado, muy feliz. Yo soy un afortunado, les digo. Soy un tipo que tiene la oportunidad de conversar con gente que tiene una mentalidad y es casi como que una mente elevada, por lo menos muchísimo más elevada que la mía, y que siento que el invitado de hoy no solo tiene esa mente, sino que aparte es un tipazo y que ha sabido superar cosas arrechísimas y súper jodidas en la vida, pero que aparte es responsable de ayudar a líderes a lograr no solo vivir con sus propósitos, sino también generar un cambio importante en su vida y en la vida de los demás. Estoy muy emocionado por esta conversación porque, de hecho, les cuento un poquitico. Ya venimos como media hora conversando y ya nos están regañando de la producción diciendo dejen de hablar y dejen todo para el podcast, por favor, porque la verdad con él se habla súper rico. Así que nada, les quiero presentar a mi amigo Lube. Lube, que claro, yo te lo digo así informal, digo Lube, pero no para nada esa informalidad de decirte Lube, lo digo así porque te considero mi pana. No quita para nada de lo impresionante que es todo lo que has hecho. Así que bienvenido, mi pana. Pero así como yo, y todo el mundo te conoce como Mau, Exacto. y eso es un término de cariño y de admiración. Sí. Y yo estoy feliz de estar acá, de estar aquí contigo. Te admiro a ti profundamente, a tu familia, los admiro mucho. Me encanta Igual. el talento, como lo expresan. Aunque tenemos backgrounds musicales diferentes, Sí. pero de todas maneras, el talento de ustedes es genial. Gracias, Te contaba ahorita fuera de cámaras que el primer concierto que yo fui en mi vida fue de Ricardo Montaner. Qué loco eso. Sin entender lo que era ese mundo ni Claro. siquiera. Pero de verdad que me emociona mucho estar acá, me emociona mucho la conexión con este proyecto. Gracias. Que para empezar, quisiera contarle a la gente que nos conocemos, no solo con Lube, sino también con tu mujer, con André. Nos conocimos hace como 3 años y pico, casi que al principio de todo esto. Yo trabajo con Tatiana, que es un poco como la cabeza del proyecto. Ella, lo primero que hizo en el momento que empezamos a trabajar ella y yo juntos fue decirme, no, tú tienes que sentarte a conversar con esta gente que tiene demasiado claro todo este mundo del propósito y de la educación y etcétera. Entonces, me acuerdo que nos juntamos en lo que era nuestro estudio en ese momento y conversamos muy rico y yo, que estaba empezando en este mundo del propósito, todavía siento que estoy empezando, ¿no? Pero me acuerdo sentirme cuando me fui a reunir con ustedes un poco cagado. Lo digo muy en serio, yo estaba cagado porque yo decía, aquí viene este chamo, ¿no? Que no sabe una mierda de propósito ni de nada, solo siente que tiene algo en el corazón que quiere lograr, pues un poco como por generar esta conversación entre la gente que me sigue. Y empecé a conversar con ustedes y número uno me di cuenta
que era, creo que fue ese en el momento en el que me di cuenta que esto que yo estaba empezando era un poco más complejo de lo que yo me imaginaba, ¿no? Pero incluso también más hermoso. Y aprendí mucho de esa reunión. Así que nada, me encanta verte de nuevo. Gracias por venir. Eh, Yo también yo, recuerdo mucho ese día, lo sí, recuerdo mucho, para mí fue de mucho impacto, para mí, para Andrés fue de mucho ah, impacto qué cool. estar contigo, con Uf, Sari, con el equipo de ustedes ujú, y ver cómo se empezaba a gestar esa idea. sí, Una idea con mucho fondo sí, sí, y sí. que la has venido sosteniendo a lo largo de los años. Felicitaciones. Gracias, A man, mí, te o sea, agradezco. para venir acá me preparé, Sí, vi, yo claro, también me preparé claro, mucho contigo. vi con quienes has estado hablando, Ujú. los temas, Ah, pues y gracias, de man, verdad que es muy emocionante, muy emocionante. te Esto agradezco apenas mucho. está empezando y yo creo que Amén. tú lo sabes y Lo está siento. siendo muy exitoso y está empezando. Esto tiene un alcance muy grande y mi intención hoy, viniendo acá, es poder estar al servicio de este proyecto Amén, gracias, para que man. impacte a todas las personas que pueda. Uf, te agradezco. Pues tú sin saberlo, hoy te trajimos un poco como para usarte y para poder exprimir toda esa información que tienes tú de tanta experiencia para nosotros, pues aprender mucho de ti. Yo también me preparé, también estuve leyendo y escuchando cosas tuyas que mientras más escuchaba y más leía, más me emocionaba por esta conversación. Porque, claro, uno empieza a hacerse full preguntas de vainas que capaz y ya tú has resuelto y Mm. que uno siempre anda en la vida diciendo, espérate, si este pana ya lo tiene resuelto, déjame ir y le hago la preguntita para ver si me ahorro yo un poquito, ¿sabes? Esa frustración o ese camino que capaz y em, él ya recorrió. Claro, con la vida me he dado cuenta que uno, por más de que tenga los consejos y la vaina, uno tiene que vivir todo por uno mismo, pero Mm. lindo tener herramientas y lindo tener como esos tools para uno poder manejarlo de la mejor manera y si de repente uno atraviesa por momentos difíciles o cosas así, uno tener algo para atravesarlo de una mejor forma, ¿no? Yo estoy de acuerdo contigo y me parece una idea muy sabia que hay que rescatar. Mm, Uno tiene que vivirlo. sí, Esto no es teoría, esto es práctica, sí, esto es total. hacerlo, Sí. esto es experienciarlo Mm. y, y da culillo. Da culillo full, me encanta que tú uses esa palabra. Pero eso es también súper colombiano. Yo pensé que eso Sí. era súper venezolano. Uy, me da un culillo enorme No, esa bueno, vaina de a los que... venezolanos les da culillo, a los colombianos les da culillo. Yo creo que a todos nos da culillo. Es verdad, eso es global, el El culillo. culillo. No sabía que se usaba esa palabra. Mira, vamos a empezar ya empezamos, pero con unas preguntitas que hacemos nosotros siempre en el podcast que me encantan. Porque también me dan un poco como una radiografía a mí y a los oyentes de quién eres y de todo eso. La primera Ujú. pregunta que te voy a hacer es quién eres, fíjate. ¿Quién eres tú? ¿Quién es Lue? Uy, hay dos maneras de responderte esa pregunta. Ujú, Desde la expectativa de quién soy yo, qué hago, etcétera, etcétera, yo te lo voy a responder desde otro lado, vamos. que es un convencimiento en esta trayectoria espiritual. Mm, Y le doy ese contexto porque de pronto alguna persona se sorprende oyendo mi respuesta. ujú, Yo soy una creación divina de Dios. vamos. Ese soy yo. Yo soy un ser con un potencial infinito que conectado con mi why lo estoy viviendo y lo estoy dejando emerger. Qué arrecho. Eso no significa que yo no sea Luis Ernesto Araujo, hijo de mi papá y de mi mamá, hermano de mis hermanos, esposo de mi mujer y padre de mis hijos. También soy eso. Pero yo creo que tenemos que comenzar a distinguir que nosotros desde que nacemos, ¿sí? Desde que uno nace, ahí hay un ser. Ujú, Y no me meto en la conversación más filosófica de eso, sí, sí, pero sí. incluso sin uno tener conciencia, ahí hay un ser. Ahí hay un ser que viene preparado para vivir una vida espectacular. Un ser que en ese momento es puro potencial, pero yo Uf, quiero conectarme con ese ser, claro. con la voz de ese ser, porque después uno nace en un entorno, ¿sí? Que
con mucho amor le enseña a uno lo mejor que tiene para darle, que yo creo que de todas maneras se queda corto. Si uno vive solo conectado con la información de ese entorno, la información de ese entorno empieza a convertirse como en un software. Entonces, una respuesta larga para una pregunta simple. Yo soy hijo de Dios con un potencial infinito, pero yo creo que también tú lo eres. A veces me recuerdo eso cuando mis hijos están peleando y uno quiere ahorcarlos un poquito, ¿sí? Y digo, ellos también son una creación divina. Sí. Y yo soy el papá de ellos. Y tengo que ayudarles a encontrar ese ser, a conectarse con ese ser. Tengo que tener paciencia, tengo que tener curiosidad, tengo que tener mucho amor, ¿sí? Y agarro ese momento desde otro lado. Todos, las personas que están oyendo, que nos están viendo, también son esas creaciones con ese potencial infinito. Eso es arrechísimo, ¿no? Y también eso ayuda mucho a... creo que en el momento que uno lo ve como a través de esos lentes, permite también que uno tenga más paciencia, que uno tenga un poco más de compasión y que uno también sepa que... Y que uno también tenga un poco más de fe hacia el, como dices tú, el potencial que tiene cada quien, ¿no? Y de saber que por más de que uno pase por momentos difíciles y vainas así, que al final la esencia de quién es uno es eso. Y partir de esa base es muy hermoso. Eso es muy lindo. Sí, y yo lo digo, Mau, la verdad es que no lo digo desde un sentido religioso, sino espiritual. Sí. Porque yo creo que a veces confundimos religiosidad con espiritualidad, pero uno se tiene que preguntar, ¿quién soy yo? Claro. ¿Cuál es la misión mía? ¿Cómo aporto? Uh-huh. ¿Sí? Y yo creo que cuando uno se hace esa pregunta de quién soy yo, uno se conecta con su why. Por eso este proyecto es tan importante. Uh-huh. Porque la mayoría de la gente está desconectada de su why porque está desconectada de su ser. Eso es así. Eso Y es así. comenzar a cerrar esa brecha es una de las grandes virtudes que tiene The Why Project. Gracias, bro. Qué lindo, man, te agradezco. Qué lindo. Siento que amo conversar con una persona que no solo estudió pues, lo que hacemos, sino que aparte que esté tan conectada con lo que estamos tratando de comunicar, ¿sabes? Porque sí, al final, pues este podcast y todo, la idea es, no es tener una conversación más o un podcast más, ¿sabes? Sí, O sea, sí. hay muchos podcasts. Y de hecho yo no quería hacer un podcast. A mí me daba como cosas, porque yo decía, es que ya hay. Y me empecé a dar cuenta em, de lo importante que eran estas conversaciones y que la gente normal, o sea, la gente normalmente hoy en día no está teniendo estas conversaciones tanto. Hay cierta gente que sí, está chévere, pero la gran mayoría de la gente no está profundizando porque no se les ha dicho, no se nos ha dicho, mejor dicho, hey, busca para adentro y conócete mejor. em, por eso estas preguntitas también, que son parte de hecho del taller, que son quién eres, la próxima que te voy a hacer es qué amas Mm. y qué no amas tanto, o qué, mejor dicho, qué te Imagínate. molesta full. Ahí ya me pones en otro plano. Yo amo a mi familia, yo amo mi misión. Mm, Y la verdad es que la razón de ser mía en este momento son mi mujer y mis hijos. mm. Eh, pero amo la misión que estoy emprendiendo. Ahora podemos hablar más de eso. Me imagino que me preguntarás cuál es mi why, pero no lo voy a contestar todavía, Sí, sí, porque esa si no viene. me hacen allá una seña de cuidadito, no yet. Pero amo hacer lo que hago. Amo hacerlo. La verdad, lo dejo todo en la cancha. Mm, Y ayudando a mis clientes, cumplo mi propósito. ¿Qué no me gusta tanto? Yo soy de un oído muy sensible. No me gusta el ruido. wow, Así de simple. ¿en serio? Sí. O sea, y te refieres a como cualquier, o sea, al ruido te refieres al ruido cotidiano, vaina, o te Sí. refieres más a una vaina metafórica como de ruido. No, más a lo cotidiano.
Ya, o sea, Sí, por eso no te ejemplo, lo respondo sí, metafóricamente ni sí, filosóficamente. El ruido, la gritería, no compagino con eso. ya. Wow, me encanta Por saber eso. ejemplo, una discoteca con el volumen tan alto, no puedo. No puedo, no puedo. Y tú no ya, tú ya no cargas como taponcitos, yo cargo tapones Claro, yo para debería. todos lados porque, pues aparte como, bueno, tú al cantar también, pues uno tiene que protegerse esta vaina full. Y uno a veces va a unos lugares donde la música está tan dura que uno dice, tengo que cuidarme. Yo, por ejemplo, si no traigo mis tapones, agarro servilleta Ahora me y recomiendas, me bueno, lo pongo me así. recomiendas unos que sean mejores que la Sí, sí, servilleta. Me sí, dices sí. cuál es la Eso, marca que tú usas para dale, buscarlo. te lo recomiendo. Te va a gustar. De Sí, pronto, te va a gustar. de Ya pronto los voy a usar 90% del día. ahora uno empieza a ver a Lube en las reuniones, en la vaina, siempre con sus tapones. Me fascina saber esto de ti, porque siento que también me da un poquito em, a entender tu personalidad. Número 3. ¿En qué eres excelente? Uf, eh, qué buena pregunta. Qué buena pregunta, porque, a ver, eh, yo soy excelente ayudando a mis clientes. Mm, Yo soy excelente haciéndolos ver un lado de ellos que a veces ellos mismos no conocen. claro. Yo soy excelente inspirando. Yo soy excelente en eso. Yo soy excelente generando posibilidades. Wow. Amo, amo, amo. De hecho, un poco profundizando en lo de que eres excelente, algo que amo de ti es que em, ayudas mucho, como dices tú, a que tus clientes vean en qué son excelentes ellos. Sí, Y eso también es un regalo hermoso. O sea, el ayudar a la gente a verse y a entender en qué son excelentes, también en qué no son excelentes y admitirlo, que total. también es súper valioso y importante, me parece muy arrecho y muy cool. Total. Y eso lo digo, además, lo digo, o sea, yo te respondo eso con toda la humildad Sí, porque a pesar de que yo me considero excelente en eso, considero que tengo mucho camino por recorrer y seguir aprendiendo. sí. Ahora, también hay cosas sobre las que yo quisiera ser más excelente. ¿Cómo? Por ejemplo, yo quisiera poder cantar mejor. ¿Sí? A mí me fascina la ópera y me he ido dando cuenta que sí, lo hago relativamente mediocre. Sí, y me gustaría ser excelente en eso. ¿Y tú por qué? O sea, ¿cómo? Que esto no tiene nada que ver, pero sí me interesa. ¿Por qué la ópera? O sea, ¿qué fue lo que a ti te Ah, dijo, esto es lo que a mí me mueve? no, Ujú, yo tenía una abuela que era profesora ella tenía una academia en su casa y una de las cosas que enseñaba era música, sobre todo historia de la música. ya. Y a mí me mandaban allá que me cuidaran y me cuidaban mientras mi abuela preparaba las clases. Wow. Entonces yo a los 2 años, ella tenía un sitio en la casa que se llamaba el cuarto de la televisión. Ok, Eso era como un estudio, ya. ¿sí? Ahí había un gran televisor, Betamax, eso era lo que había en mi Sí. época, ¿sí? Cassettes de Betamax, todos los cuadernos donde ella preparaba sus clases. em, y entonces yo me crié, ¿me entiendes? Oyendo el Barbero de Sevilla, después oyendo a Puccini, a Verdi, los coros, no sé qué, Beethoven, Mozart, eso era mi cotidianidad cuando yo estaba chiquito. Wow. Eso paró un tiempo hasta que salió el concierto de los tres tenores en el Mundial de Italia 90, en las termas de Caracalla en Roma. Coño. Y acaba de salir una nueva tecnología, Laserdisc. Claro. Y mi papá compró esa vaina. Y lo puso un día y se me prendió un bombillo. Yo dije, esto es lo mío. Hasta ahí. Desde Qué entonces. interesante. Porque, y te hice la pregunta porque también es como que no era necesariamente el pop o lo que se escuchaba en ese No, no, momento no, eso, no, ¿sabes? no, Ni, no. ni lo O sea, es hoy. yo Entonces, soy mayor que tú, pero tampoco soy tan viejo. no, lo que sí, no, para nada. A lo que me refiero es que, oye, cuando uno se sale de lo que está escuchando el planeta a buscar y a encontrar algo como eso, como la Claro, ópera o de repente como el jazz o como claro. cosas que son no necesariamente lo típico, a mí me causa mucho.
mucha curiosidad cómo fue el origen de ese amor. Sí, sí, interesante. Porque uno como músico, entrar ya a esos, em, pues a esos mundos es un poco más como que también creo por estudiar y por decir, déjame empaparme de no solo el estilo de música que hago, sino déjame investigar y etcétera. Pero Claro, una persona que de repente de la nada dice, vamos a ver, ¿sabes? Eso es claro. muy, muy fascinante para mí. Sí, sí. Em, Así que qué cool. ¿Y en qué tú consideras entonces que no eres excelente en qué? O sea, porque No, hay un montón de cosas. Y si le preguntas a mi mujer, tiene una lista larga de sí, cosas en las que no soy excelente. Por ejemplo, a haciendo ver, arreglos en la casa, soy pésimo, pero está chévere eso, pésimo, 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 está chévere. Y ella es pésimo. buena Y haciendo... además te digo una cosa, no quiero ser excelente en eso. Ah, perfecto, sí, No es quiero. verdad. Aquí lo estoy confesando públicamente para que no me lo Que no exijan te más, por interesa, favor. no te interesa, tienes toda la razón. Qué No, no, vaina. yo en eso no quiero, o sea, yo no quiero ser excelente conectando cables eléctricos ni arreglando plomería. Yo no quiero ser excelente en eso. Verdad, No bro, me genera, yo te apoyo. no me genera Yo te ni apoyo. 5 de Y interés. si en algún momento te estás sintiendo como presionado, tú puedes llamarme a mí y Yo te voy a decirme, llamar muchas pues me veces. siento presionado por esto. Mau, ayúdame. Ayúdame, por favor. Amo, amo. Y sí tienes razón que venía la pregunta de cuál era tu why, que para mí es importantísimo saberla yo, pero también que la gente, muchas veces, la gente jura que el why es un trabajo y ya, ¿sabes? Y no ve que hay mucho trasfondo y que de repente el trabajo puede ser una cosa y que el why es simplemente lo que le está dando a ese trabajo, pues la razón de seguir y etcétera. Entonces, em, Sí, y tú sabes, tú me haces esa pregunta y yo lo venía pensando mucho en esta conversación, ujú, como esta noción de cuándo descubre uno el why, cuál es el why, si uno siempre tiene el mismo why. O sea, yo eh, en la etapa profesional de mi vida, que comenzó a ujú, los 20 años, he tenido como 3 momentos, sí, cada década, cada inicio de década ha sido un ritmo y un why que se parece al anterior, pero que tiene como una evolución. una evolución, tiene un cambiecito. Mm, Entonces, a lo mejor si hubiéramos tenido esta conversación hace 10 años, yo te hubiera dicho otra cosa. ah, Incluso si lo hubiéramos tenido hace 3 años, los últimos 3 años para mí han sido determinantes, sí, determinantes, determinantes. Y yo he ido atreviéndome a hacer esa pregunta, a sostenerla, porque a veces uno se hace la pregunta, ¿cuál es mi why? No sé. Y entonces bota la pregunta. ya, Next, sigo con la tarea que tengo que hacer. sí, sí, sí. No, la clave está en que hay que sostenerla, Mm, aunque incomode un poquito. sí, o full. Entonces, Ujú, sosteniéndola, hay que hacer 2 cosas adicionales. Primero, hacerse la pregunta. ujú, Y segundo, tener el coraje de respondérsela. ujú, ¿Qué es lo que yo verdaderamente quiero? ¿Dónde quiero agregar yo valor? ¿Qué es lo que yo le quiero dar al mundo? ujú. La gente espera, Mau, que esa pregunta, la respuesta, llegue como una caja de Amazon. Aquí está el paquete completo. Claro, Sí, con instrucciones, como si fuera un IKEA. claro, claro, Sí, aquí con están todo las tu... instrucciones, aquí lo vas a armar y te va a quedar esta vaina perfecta. Sí. Pero eso no pasa así. Por eso digo, hay que sostenerla. Entonces yo estos 3 años vengo sosteniéndola, sosteniéndola, sosteniéndola y dejando, interpretándola que son como unos legos. Mm, Va llegando un pedacito, después llega otro pedacito, después llega otro pedacito, después llega otro pedacito. amo eso. Con los legos que uno tiene que comenzar a armar algo. No los puedes dejar ahí en una estantería para tenerlos completos, porque no te siguen llegando. Te Ah, llegan en la medida que los vas usando. qué arrecho eso. ¿Sí? Ahora que yo te cuente eso, tú te vas a dar cuenta que tú lo has ido practicando. Sí, total, El nacimiento de este proyecto fue así. sin Tú duda. comenzaste con lo que tenías a la mano y empezaste ahí, tin, 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 con los legos que tenías. Mm, Y cada vez te van apareciendo más fichas de legos. diga, totalmente, Mi why hoy es verdad. es ayudar a que mis clientes sean los héroes de sus sueños, Mm, en lugar de ser los carceleros de sus sueños. Porque cuando la gente se pregunta qué es lo que yo sueño, a qué le quiero dar vida,
les da miedo la respuesta. Claro. Y entonces la guardan allá atrás en un cuarto. Dicen, no, respóndeme algo, ¿sí? Como que se dicen a sí mismos, respóndeme algo que tenga más posibilidades de hacer plata, que sea Claro, claro. menos difícil, dame la respuesta completa. Y cuando no llega así, la gente lo esconde, lo esconde, lo esconde, lo esconde. Hay gente que lo lleva escondiendo 10 años, 5 años, 15 años, 20 años. Sí. Cuando abren los ojos, se dan cuenta que ellos mismos han estado encarcelando su respuesta. Y ponerse uno la armadura y decir, ¿sabes qué? Respuesta, te acepto, vamos para afuera, yo te voy a defender, vamos a lograr esto juntos. A la gente le da miedo porque empiezan a preguntar alrededor y la gente que está alrededor también se muere de susto. Totalmente. Entonces despierta tu paradigma y despierta los paradigmas de la gente alrededor tuyo. Te aconsejan mal y la gente termina haciendo lo que no debería estar haciendo. Desconectados de su guay. Es verdad. Entonces es que un poco yendo de la mano de eso, yo me he dado cuenta que el why un poco como que, yo lo decía, y es como un poquito como una brújula o como una vaina que te ayuda, o yo siempre jodo diciendo que es un poquito como un Espíritu Santo medio práctico, ¿sabes? Que te ayuda ¿Sí? a guiar y a como que a darte norte hacia dónde, o de cómo tomar decisiones y todo eso, ¿no? Porque al final, el why, como si el why siempre viene agregado y siempre tiene como un agregado de, como diría Efren Martínez, como de intención noble, Sí, ¿sabes? claro. Entonces, Coincido con eso plenamente. es lindo porque al final, eso de cómo aporta uno al mundo, ojo, y también por eso capaz y mucha gente siente una ansiedad porque piensa que el why tiene que ser esta vaina grandiosa, súper inmensa de millones, y cero que tiene que ser eso, pero em, amo que tú cuentes esto y que tú digas lo de, porque es cierto, al final, en el momento que uno empieza a abrir esa puertica, no solo se caga uno, sino que uno también, cuando empieza medio a preguntar alrededor, todo el mundo está cagado. Y Todo el todo el mundo. mundo le da nervio hacerse esas preguntas que siempre ha parecido como algo demasiado abstracto y demasiado difícil. em, y mi idea un poco con esto y hablar contigo es que nos ayudes también a hacerlo un poquito más Pero cotidiano, un poco es que yo te más... voy a poner dos ejemplos. Yo te voy a poner dos ejemplos muy reales. Uno de mi vida y otro de la vida de otra persona. Ujú, A mi papá lo secuestraron el 4 de diciembre del año 2000. ujú, Ahí, a nosotros, Mau, forzadamente tuvimos que descubrir un why. ¿Para qué está pasando esto? claro, No por qué nos está pasando esto, que es claro, la mentalidad de víctima de de mucha buenas. gente. ¿Para qué nos está pasando esto? Y a mí me pasaron un par de cosas en ese contexto muy llamativas. Yo recuerdo, y a mí me gusta contextualizarte la respuesta porque creo que de ahí podemos extraer aprendizajes. Sí, Yo pensaba, nosotros tenemos que recuperar a mi papá. Eso es un guay imposible. sí, En ese contexto era imposible. Pero hay contextos en los que uno dice, no me importa que sea imposible. claro, qué arrecho. Entonces, cuando uno lleva esa idea y la aplica a un porqué, a un why que uno tiene, uno se da cuenta, Mau. Yo no puedo decir, hoy tengo jartera. Hoy me da flojera actuar en esto. Todo lo que tuviéramos que hacer legal, lo íbamos a hacer. Todo. Porque ese why valía la pena. Claro, Entonces uno a veces lo que pasa es que tiene sueños muy chiquitos. Ay, a mi papá lo secuestraron. Pobrecito, se jodió. Porque a mí me da mucha jartera y me da mucho miedo hacer algo para lograr que él vuelva. claro, Todo lo que íbamos a hacer era súper riesgoso. claro, Lo que estaba en juego no era, digamos, tú haces un negocio, ¿sí? Tú sacas un disco, estás corriendo un riesgo. Acá el riesgo era la vida. totalmente. Entonces White tenía que ser muy elevado. Y hay dos pedazos de información
que a mí me sirvieron para elevar la mirada del Guay. Yo fui un día a hablar con el presidente Pastrana y en esa conversación yo le dije, presidente, mi papá, mi papá, mi papá, mi papá, mi papá, mi papá, mi papá. Y me dijo, Luis, yo te voy a decir una cosa con mucho cariño, pero con mucho sentido de realidad. Quiero que me lo entiendas en toda su dimensión. El único secuestrado de Colombia no es tu papá. Y fue como una daga en el corazón, pero no estaba envenenada. Claro. Fue una daga de realidad que me hizo pensar, nosotros tenemos que ver esto desde otra lógica. El Guay, como tú decías ahora, tiene que ser bondadoso con el país. Claro. Este Guay no es que sea bondadoso con mi familia. Lo que nosotros hagamos aquí para que mi papá vuelva tiene que servirle a toda Colombia. Claro. Y entonces se vuelve una misión en la que uno no va a desfallecer. Todos los proyectos que uno hace conectados con Guay, uno no puede fallecer. Claro. Y yo me acuerdo que, digamos, en ese contexto, yo me leí el libro de Víctor Frankl, que hablábamos ahora, El hombre en busca de sentido, porque ¿Eso había lo que leíste en encontrar ese sentido. momento? Claro. Wow. Y un libro muy famoso de Gabriel García Márquez que se llama Noticia de un secuestro, y siempre me impresionó la dedicatoria de ese libro. Se me eriza la piel pensando en la dedicatoria. Para todos los colombianos, culpables e inocentes, para que este libro no nos suceda nunca más. Wow. Y entonces yo decía, lo que nosotros hagamos para rescatar a mi papá tiene que servirle a toda Colombia. Sí, carajo. Entonces, a mí, ¿qué me enseñó esa circunstancia? Que todos tenemos derecho a soñar sueños imposibles. Y después tenemos que metérsela toda. Toda. No más o menos. Toda. Cuando yo me siento a hacer el trabajo que yo hago con mis clientes, que implica transformar los resultados que están obteniendo, ponerse metas ambiciosas, lograrlas, tenemos que estar conectados con un deseo ardiente, igual que el deseo de recuperar a mi papá. Tiene que ser un deseo ardiente. Cuando uno tiene un deseo ardiente, cuando uno tiene un why, ¿sí? Te lo conecto con la lógica de un deseo, las ideas no llegan perfectas todas juntas. Llegan unos mamarrachos, pero esos mamarrachos son preciosos, uno no los puede dejar ir. Aunque sea una idea vaga, hay que agarrarla. Y hay que comenzar con lo que uno tiene. Y comenzar a construir desde ahí. Pero esto no va de sentarse a meditar solamente. Hay que actuar. Y en la medida en que uno actúa, pasan más cosas. Llegan más informaciones. Llegan más bendiciones que uno puede usar para sacar adelante su guay. Espectacular. Entonces es que ahí sueltas varias cosas que me interesan pues hablar. En ese momento, empecemos por el hecho de que pues tú me estás contando de repente una historia como casualmente lo de tu papá, pero en realidad esa vaina está hijo de puta. O sea, eso está fuerte y me interesa mucho. Por eso yo digo que hay mentes elevadas y me refiero al hecho de, yo no sé si yo hubiese tenido la misma reacción ante un momento difícil, especialmente considerando que tú tenías cuántos años en ese momento, 20, dijiste. Yo tenía 20. A los 20 años, ¿cómo uno tiene la madurez para poder, sabes, tener ese, o reaccionar a eso que te sucedió de tu padre? ¿Cómo coño haces? ¿Sabes? Sí. O cómo, mejor dicho, ¿cómo puede hacer una persona para atravesar esos momentos difíciles teniendo claro el why y sin titubear, o mejor dicho, sin distraerse de eso? Precisamente se va descubriendo. O sea, también hay que pensar, viendo una circunstancia de esas, hay que pensar en que es una situación absolutamente traumática. Y obviamente yo te estoy haciendo un resumen de muchos años de reflexión. Ah, bueno, claro. O sea, yo te estoy diciendo cómo yo hoy, a mis 44 años, reflexiono sobre una cosa que me pasó a los 20. De los 20 a los 26. Lo que pasa es que también esos 6 años de secuestro hacen que uno no pueda desfallecer. Sí, hablando con mi papá, nosotros, la verdad es que
Tuvimos la fortuna de que él pudo volver, se hizo un operativo militar, él se escapó en medio del operativo militar Ush, y 5 días después volvió, ¿sí? Le tomó 5 días salir de la selva. Todo eso es otra historia, pero ahí hay muchos aprendizajes de cosas que yo no hubiera repetido si pudiera, claro. ¿sí? Y otras cosas que sí las puedo hacer. Pero te las estoy contando porque creo que es importante entender que esto es un proceso, Mm, ¿sí? Y que uno, si yo hubiera podido tener más confianza en mí mismo en ese momento de que los pasos que estábamos dando eran pasos acompañados, eran pasos certeros, porque muchas veces las personas, o sea, si uno tiene un why, uno tiene un proyecto, uno tiene que tomar acciones hacia claro. la realización de ese why. Mm, ¿Sí? No es una cosa que uno de verdad se queda claro. contemplando en estado meditativo. No, 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 no. La meditación juega un papel a mi gusto, Ya el mío. pero tú tienes que emprender acciones para llevarlo a su realización, para materializarlo. Y a mí me hubiera encantado saber que yo estaba dando los pasos correctos. Mm, Cuando yo me siento con mis clientes, yo he ido identificando metodológicamente cómo sabe uno que está dando los pasos correctos. ¿Sí? Y hay método para hacerlo, Mau. mm. Lo que pasa es que nos lo deberían haber enseñado en el colegio, Total. pero no nos lo aprendimos en el colegio. Y hay una cosa fascinante, más allá de si uno aprende método en el colegio, después las lecciones de la vida son los que llevan a que uno lo Claro, experimente, total. lo experiencie realmente, Ujú, y ahí es cuando uno de verdad lo aprende. Si no, no. claro. Ahora, yo creo que tú hubieras tenido las capacidades de superarlo. Al principio hay un shock brutal, ¿sí? Brutal, brutal, brutal. Pero para uno cambiar, a ver, uno puede cambiar por circunstancias externas o por decisión propia. O sea, yo hablando aquí contigo, pienso, hay gente que va a estar viendo esta conversación Sí. y va a decir, yo quiero cambiar algunos resultados en mi vida. Mm, Toma la decisión, cámbialos. ¿Sí? No esperes que te pase algo desde afuera. Hay claro. gente que espera una enfermedad, hay gente que espera el secuestro, hay gente que espera, ¿sí?, que Claro, todo algo de un... afuera active. mm, No, uno tiene que tomar la decisión. Yo quiero ir por esto. Y hacerlo con el mismo nivel de convicción. Por eso yo te hablo de liberar esos sueños y actuar como héroe de esos sueños. El sueño de nosotros, ver a mi papá otra vez, poderlo abrazar, poder estar con él. Y ese sueño, fuerte, bro, uno tiene que ser el héroe de ese sueño. la verdad. Ahora, hay otros sueños que están ahí. No lo tienen secuestrado la FARC. Los tienen secuestrados los pensamientos de uno mismo. Ujú, De uno. Entonces, eso sí es una realización fuerte. Porque si un momentico, si yo me hago la pregunta, ¿qué es lo que yo verdaderamente quiero? Y no lo estoy haciendo, es porque son tu propia mentalidad claro. la que tiene ese sueño atrapado. Toma la decisión de liberarlo. Abre la puerta, coge la llave, sácalo de ahí y dile, ven acá. Aunque estés recién nacido, yo te voy a cuidar. Yo te voy a nutrir. Yo te voy a escuchar. Trabajemos juntos. Qué arrecho. Es muy cool eso. Pero tengo mil cosas que quiero saber. Primero, empezando por este método que dices tú, ¿verdad? Ujú. Em, algo que a mí me causaba, y que de hecho, o sea, y lo digo por mí, o sea, yo te hago estas preguntas mayormente y si alguien pues se beneficia de que también pues les llegó al corazón o los ayudó, pero esto es para mí, ¿sabes? Y estas conversaciones son para mí. Y después, pues la gente verá. Pero es que existen tantas ideas extraordinarias, existen tantos sueños hermosos y extraordinarios, y todas estas metas súper grandes y bonitas y etcétera. Pero una cosa es tener esos sueños y esas vainas y saber cómo ejecutarlo. Sí. Eso es súper peludo y complejo. Y él, pues en tu caso es un método que ya tú has ido desarrollando, pero hablemos del ejemplo, por ejemplo, de The Why Project, ¿no? Ujú. Cuando yo empiezo a soñar con esta vaina, yo
no sabía cuál era el próximo, o mejor dicho, el primer paso. Porque yo decía, yo vengo de la música, yo sé cuáles son los pasos de, pues, hago una canción, después, Claro, ¿sabes? Como que todo eso ya yo lo tengo súper caricanteado, pero esto era un mundo para mí súper nuevo y que claro. no tiene nada que ver con el mundo de la música, ¿sabes? Entonces, incluso hoy en día todavía pienso, ajá, ¿y ahora? ¿Sabes? Como que, ¿cuáles son los pasos o cuál es este método de lograr alcanzar las metas, los sueños, las vainas que uno se ha puesto en el corazón que uno quiere lograr? Entonces, claro, la gente se queda en la idea o la gente se queda en el camino porque, como tú dices, no tiene las herramientas y no tiene todo esto que me hubiese también, Claro. me hubiese encantado haberlo entendido en el, o haberlo aprendido de chiquito. Em, Te voy a dar varias ideas. ¿Quieres agüita, por cierto? Que Estoy, te estoy, dimos. estoy Bien, bien, estoy bien, estoy bien. estás bello. Te ¿Quieres doy. comida? ¿Quieres algo? Aquí yo sé que aquí nos faltan los pequeños. ¿Quieres? No, no, estoy bien. Ah, Te voy a dar varias ideas sobre eso. Pero estos no son, o sea, estas ideas no son, no provienen de una teoría, provienen de ir entendiendo qué me ha servido en la práctica. ya. Primero, el futuro tiene que ser más grande que tu pasado. Mm, Cuando a la gente le dicen, no sueñe porque eso no es realista, a eso hay que decirle, te mando para el carajo. sí. Así de simple. No sueñe, te mando para el carajo. Uf. Lo primero es soñar en grande. En grande. Lo segundo, empieza uno a preguntarse cómo. Ujú, Y el cómo no importa. Y tú me vas a decir, Luis, ¿cómo así? Y ya te voy a dar la clave de eso. ujú, El cómo no importa. Lo primero es preguntarse si estoy dispuesto a pagar el precio. ujú. Y lo segundo es preguntarse si soy capaz, si tengo la habilidad. Claro. Y ahí te doy la clave que yo descubrí. Yo estoy haciendo lo que hago hoy con mucho coraje. Yo Claro. tenía unas empresas, las vendí, me salí de eso. Conversaciones muy difíciles con mis socios. No era fácil. Claro. Me moría del susto de poner en juego unas cosas que yo venía construyendo. Claro. ¿Qué me ayudó a dar el paso y a comenzar a vivir? Yo siento, Mau, ahora mismo como si yo fuera en un río y el río me va llevando. Yo no siento que yo voy nadando. Claro. Yo siento que el río me lleva. La corriente es una delicia. ¿Cómo funciona? Si uno tiene un deseo, yo descubrí esta vaina en un librito un día que decía, el deseo es el esfuerzo de una posibilidad que no se ha materializado buscando expresarse a través tuyo. Te lo voy a Ujú. repetir. Deseo es el esfuerzo de una posibilidad que no se ha expresado, que está dentro de ti, buscando expresarse a través tuyo. Dije, miércoles. Muy cool eso. Y otra complementaria. No hay nada caprichoso en la naturaleza. Esta frase es de Emerson. No hay nada caprichoso en la naturaleza. Mm, La implantación de un deseo en un ser significa que ese ser tiene las habilidades para gratificar ese deseo. O sea, si tú tienes un deseo, dentro de ti está el potencial de materializarlo. Eso es increíble, ¿no? Es como que Dios tampoco va a poner algo en tu corazón que no, Él no crea que tú no seas capaz de. Así es. Entonces, si uno dice, tengo la Ush. habilidad, ya después, si tengo el deseo, significa que tengo la habilidad. Entonces viene la otra pregunta. ¿Estoy dispuesto a pagar el precio? Esta le cuesta a la gente, porque el precio toma distintas formas. Claro. Por ejemplo, el precio de hacer el ridículo. Exacto. ¿Sí? Ese es un precio. Yo no estoy hablando solo de invertir en un negocio, Sí, etcétera. sí, sí, El sí. precio de hacer el ridículo, hacer una cosa que uno no sabe cómo se hace. Pero, Ese ¿sabes? me pasó. Y ahí te voy a poner un ejemplo que a mí me parece grandioso, ¿sí? De un empresario que yo admiro montones, que se llama David Vélez, Ok. el fundador de Nubank. David Vélez comenzó Nubank con una idea cuando tenía más o menos 30 años. Vivía en Brasil y se le ocurre la idea de competir contra los 5 bancos más grandes de Brasil. ¿Sí? Uno solo de esos bancos es más grande que todos los bancos de Colombia. ¿Sí? Eso es Sí, una sí, 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 dimensión que sí, sí. uno no alcanza a Claro. entender. Y él
de 30 años dice, yo voy a crear un banco digital que compita con estos bancos. Y yo le pregunté un día, David, ¿qué hiciste después de esa idea? Y me dice, Lue, fui a hablar con todo el que pude. Ojo que aquí está la clave. Los sueños también se realizan con feedback negativo. Claro. Ojo con esto. Entonces le dicen, David, eso es una locura. El regulador no te va a dejar. ¿Sí? No tienes marca. ¿Sabes qué hace David? Yo le dije, David, todo eso es muy razonable. Y me dijo, sí, Lue, razonable sí, pero cuestionable. Y el feedback ¿Cómo así? dice, todas esas ideas que me estaban dando Ajá. eran razonables, que el regulador no me iba a dejar crear un banco, era razonable pensarlo, pero era cuestionable. Claro. Entonces, yo tengo que ir a hablar con el regulador. Entonces él, una opinión que aparentemente es negativa, él la vuelve una acción. Claro, como que Se te da monta un avión, dirección hacia dónde claro, resolver o dónde. como el piloto ¡Wow! automático de un avión. Cuando se desvía, vuelve y toma el rumbo. ¿Sí? Entonces, el regulador no te va a dejar. Él dice, pero voy a hablar con el regulador. Ya sé cuál es el siguiente paso, hablar con el regulador. Vamos a ver si puedo, en lugar de probar que no me va a dejar, probar que sí me va a dejar. De bolas. Entonces se va en un avión a Brasilia. Pero yo creo mucho en la vibración y las frecuencias. Ujú. ¿Con quién se encuentra David Vélez en la oficina del regulador? Con una persona que está en la misma vibración que él. Qué arrecho. Óyeme, yo tengo esta idea de hacer este banco digital. Le digo, David, cuando le echaste ese cuento al regulador, ¿qué te dijo? Por favor, hágalo. ¡Wow! Entonces, imagínate tú, Claro. ¿sí? Uno se frena antes de tiempo. ¿Tú te imaginas donde ese carajo hubiese dicho, tienes razón, no lo voy a hacer? Porque Exacto. también ahí está el peligro de con quien uno a veces comparte el sueño antes de que esté listo, ¿sabes? Porque, Claro. o mejor dicho, también antes de que uno esté listo. Porque Sí. si uno no está firme en lo que uno cree o en esa visión, en un segundo te desmotivan y te Entre más grande sea descalifican. el sueño, más miedo te va a dar a ti y a las personas que están a tu alrededor. Uno tiene que estar preparado para eso. Apenas se lo cuentes a una... Hay un video por ahí de Steve Harvey, el presentador americano, que Sí, es tremendo perfecto. personaje, Me que me encanta. parece genial. Sí, Dice, Dios te puso esa idea a ti. Por eso cuando se la explicas a otra persona, la otra persona no la entiende. oh, wow. ¿Sí? Y hay un personaje que se ganó el decatlón por allá en los años 50, Ujú. que en la adolescencia gritaba, vivía con la abuela. ¿Sí? Milt Campbell se llamaba. Ok. Y Milt Campbell gritaba en su cuarto, I am the greatest athlete in all the world, no sé qué, no sé cuánto. Y la abuela lo veía tan entusiasmado que un día le dice, Milt, el decatlón puede que no sea para nosotros, puede que la medalla de oro no sea para nosotros. Dice, abuela, es que tú no eres la que vas a concursar, soy yo. Esto soy yo. ¿Sí? Claro. Pero tener Los el huevos. coraje, Los huevos. los huevos, Sí, ¿sí? Acero cojones, pudiera decir uno en exactamente. inglés. Sí, sí, exacto. Acero cojones para hacerlo. Pero ¿sabes cómo se minimiza el riesgo? Comienza con lo que tienes y dónde estás. Es que nadie ha dicho que tienes que soltarlo todo de repente. Claro. Comienza con lo que tienes y dónde estás. Como tú comenzaste este proyecto. Sí, este proyecto implica riesgos. Sí. O sea, tú tienes una imagen, etcétera, etcétera. El precio que tú has pagado es, oye, yo voy a hablar de unas cosas que de pronto no están en mis canciones, que de pronto no están en mi música, pero son cosas en las que yo pienso, son cosas en las que yo quiero agregar valor. Esto agrega a lo que ya yo estoy haciendo. Es muy Claro. valioso, es corajudo. Uf. Tú sabes que aquí pensando un poco, porque, claro, tu comienzo en toda esta forma de pensar, creo yo, y corrígeme, yo creo que nace en ese momento como de crisis, de dificultad cuando te secuestran a tu padre, pero como una cosa es estar viviéndolo uno solo y tener esa mentalidad y que nadie te lo titubee un poco, como decíamos ahorita, pero calculo yo que en tu familia distintas personas se lo tomaron de distintas formas o todos estaban alineados con esa misma manera de pensar tuya em, tan, no sé si la palabra es como
positiva, pero como con esa misión o esa meta tan clara de que eso era algo que tenía que suceder. O sea, ¿cómo hacías tú para que no te influenciara las formas de otra gente Sí, la verdad de es que pensar? eso no quiero que suene para nada arrogante, no, no lo es. Lo digo desde toda la humildad y desde toda la realidad también. Mm, Em, Nosotros como familia, mm, mis abuelos habían hecho un trabajo muy bonito. mm. Mi abuelo y mi abuela paternos tuvieron 8 hijos, No ¿sí? tenían tele, no tenían ningún tipo Nada, nada, ahí no había de nada. entretenimiento. 8 hijos. Y llegó un momento que se dieron cuenta que se estaban matando en la casa. Uf, Implementaron un sistema que se llamaba la medalla de la fraternidad. ok. Se hacía por votación, votaban solo los hijos, una vez a la semana, por aquel hermano o hermana que mejor se hubiera portado con el resto. ¿Sí? Mi papá se ganó esa vaina como 4 semanas seguidas y después, pero eso cambió la dinámica familiar. Mm, Entonces se ayudaban a hacer tareas, había una que claro. preparaba tortas y entonces le daba, ¿sí? Yo creo que hasta compra de votos había ahí, se repartían dulces y vainas, había de todo. Pero comenzó a cambiar la dinámica. Wow. Comenzó a volverse una dinámica más propositiva que la pelotera que había antes. Sí, lo fueron sosteniendo. Y después mis abuelos comenzaron a llevar ese mismo espíritu a los nietos. Cuando yo tenía 14 años nos invitaron a la primera reunión de los nietos. Mm, No sabíamos para qué era. claro, Había unos primos que especulaban que era que nos iban a repartir la herencia, otros primos que especulaban que nos iban a pegar un regaño por algo que alguno había hecho. claro. Y al final nos dimos cuenta que era una reunión mensual que íbamos a hacer con mi abuelo y mi abuela. Todo era sin los papás. Era con acuerdo de confidencialidad. Se llevaban actas, nadie sabía lo que era un acta. ¿Sí? A mí me eligieron presidente el primer año de esas reuniones. Después no volví a ganar una elección nunca más. Y nos rotábamos quién hacía de secretario de las reuniones. El secretario tenía que hacer el acta y no había ChatGPT. Sí, Mm, esto es, unos adolescentes haciendo actas, unas son hermosas, otras son un desastre. claro. Todo eso está registrado. Eso es una belleza. Qué hermosura. Y ahí mis abuelos fueron creando como un espíritu familiar Una y de, cultura, y como de un una... pensamiento particular. Y entonces, de cierta manera, toda esa respuesta larga para decirte que había mucha coherencia en la manera como pensábamos nosotros en esa crisis. Mm, ¿Sí? Y tal vez algunos valores muy estoicos estaban presentes en sí. todo ese momento. Que, A eso se lo atribuyo. que también te digo gracias a Dios, o sea, Sí. porque, porque no me hubiese parecido raro o sea, es más, capaz y hasta te hubiese dicho, ah, claro, tiene, o sea, tiene todo el sentido del mundo y tiene razón de ser así, de que haya existido tensión máxima entre la familia en un momento Oye, de tanto estrés. obviamente, o sea, obviamente había Mm, tensión, había que tomar decisiones difíciles. sí, eh, Todo siempre lo conversamos lindo eso. y fuimos encontrando el why. Ujú, Digamos, alinearnos en torno al why fue muy importante. Sin esa alineación, digamos, de equipo, mm, tuvimos que hacer equipo con el gobierno nacional, con las fuerzas claro, militares, porque nosotros autorizamos que a mi papá lo rescataran. claro. ¿Sí? Todos los anteriores operativos habían salido mal y entonces nos daba mucho miedo, Te bolas. pero entendíamos también por las pruebas de supervivencia de mi papá, él había metido unas claves que entendimos en esas claves, él también está alineado con la idea de que hagamos un rescate. Wow, qué arrecho. Sí, entonces, digamos, cuando uno se conecta con propósito, Ujú, casi que ni siquiera se tiene que reunir para tomar decisiones. ¿Sí? todo el mundo está El alineado. futuro guía tu presente. Esa es la clave. Y por eso ustedes también decidieron después hacer, o sea, por todo lo del tema del why, etcétera, hacer un libro sobre esta historia y sobre todo eso. O sea, era Nosotros, más como por el hecho de pensar, fuck, esto puede que ayude a mucha gente
aprender de lo que nosotros vivimos, ¿o qué? Sí, hemos estado a cinco manos escribiendo un libro con mi papá y con mis hermanos, un proyecto que es desafiante. Escribir un libro una persona es difícil, ahora los cinco es más retador, Sí, claro. pero ha sido un proyecto muy bonito. Como tú decías ahorita, hay que enamorarse del proceso y estamos enamorados del proceso de sentarnos, escribir, contarnos las historias, revivir ciertos episodios. ¿Sí? Claro. Nosotros somos 4 hermanos, yo soy el mayor, el menor tenía 9 años cuando eso Uf, pasó. Entonces, y fortísimo. cada uno de los 4 lo vivió de distinta manera, ¿sí? De formas muy distintas. Yo tenía tal vez unos elementos adicionales a los que tenía mi hermano de 9 años. Claro, total. Entonces, ha sido un proceso de mucha catarsis, de mucho reconocimiento, Mm, de muchas alegrías, de mucha celebración y de mucha gratitud. claro. Qué maravilla y qué lindo compartir eso digo, entre ustedes Sí, también. Siento que también seguro fue algo de o sea, que sanó muchas cosas muy lindas, estoy seguro, sin y duda. muy fuertes dentro de los corazones de todos, ¿no? Sí, Em, porque no me puedo imaginar para nada lo que es para un chamo de 20, pero mucho menos para uno de 9, vivir por una claro. cosa como esa. Y me parece fascinante verte y ver el tipo que eres, ¿sabes? Lo digo en serio, y Muchas ver gracias. en dónde estás en cuanto a tu pensamiento, porque no siento que sea lo común, ¿sabes? No siento que la gente sale de una cosa como esa y sale tan claro y tan enfocado como tú. Capaz y como dices tú, con el tiempo los legos fueron medio armándose y todo eso, pero Te voy a decir una de las cosas más afectadas por ese proceso. Y me di cuenta muchos años después. Se afectó mucho mi imaginación. mm, Yo le corté las alas a mi imaginación. Y he venido descubriendo de manera, o sea, fascinado mm, con la posibilidad de imaginar. Es una de las grandes facultades que tenemos. Uno de mis es mentores verdad. decía, we're only limited by weakness of attention and poverty of imagination. Solo estamos limitados por falta de atención y pobreza de imaginación. Ese juego está espectacular. Y And entonces it's so true. hay que desarrollar la imaginación. Hay que desarrollarla, darle rienda suelta. Estamos falta full, como humanidad, falta full de imaginación. Y hay muchos desafíos Sí, que nos necesitan a todos. sí. Y entonces tenemos que usar la imaginación como si se puede, Mm, no porque no se puede. Einstein dijo que la imaginación era más importante que el conocimiento. Y la gente no se sabe ese quote. Si todos tuviéramos ese quote, ¿sí? Usaríamos más la imaginación. Sí, totalmente. Porque uno apoyado por Einstein, Claro, diciendo a los uno dice, papás, este carajo, diciéndole a los papás, mira, yo estoy usando a Einstein, sí, sí, que me dio permiso de usar la imaginación. es verdad. Eso sería fenomenal. Mira, qué interesante pensar me parece interesantísimo pensar en que tú hoy en día, después de vivir eso, después de todos los aprendizajes y etcétera, y de estar tan alineado de tu why, lo que me parece interesantísimo es ver la claridad con la que tú también pues apoyas a líderes para lograr pues eso mismo, pero en sus vidas, ¿no? Me daba pues quería yo usarte para que me ayudaras a mí también, ¿no? Y me daba mucha curiosidad cómo funcionaba eso, o sea, cómo funcionaba en tu caso el llevar un líder que capaz y tiene una forma de hacer las cosas y de pensar y de vivir y etcétera, em, ahí transformando su manera de pensar o transformando un poquitico su manera de vivir para lograr estos objetivos que ellos tienen en su mente. Porque al final, a ver, pienso en mí. Yo siempre desde muy chiquito he sido un soñador muy grande.
¿sabes? Y no he tenido dificultad en eso. Gracias a Dios, siempre he soñado en grande, en detalle también, Mira, ¿sabes? Como que me buenísimo. encanta el detalle de cuando yo era chiquito, yo dibujaba, por ejemplo, cómo iba a ser el autobús en el que yo iba a girar, ¿sabes? ¿Cómo iba a ser? Si iba a tener tal cuarto, tal camita, o cómo iba a ser el... Yo quería que tuviese un estudio de grabación, el bus, ¿sabes? Como que yo lo hacía muy detalladamente. Pero me pasa mucho también con el paso del tiempo que, claro, uno empieza a tener responsabilidades, uno empieza a tener que, bueno, está chévere todos estos sueños, estas vainas, pero tengo que darle de comer a mi chamo, ¿sabes? Y tengo que darle de Claro, comer a mi familia y tengo que trabajar y vaina y está chévere todos estos sueños, pero necesito cubrir ese lado de mis responsabilidades, etcétera. Em, y a veces el balance de seguir soñando en grande y de tener que todavía, porque claro, de nuevo, si la gente a tu alrededor no entiende esa visión y ese sueño, al final te ves un poquitico como el loco que, coño chico, pero ponte las pilas y dale de comer a tu familia en vez de estar soñando en estas vainas y poniendo en riesgo claro. tanto por este sueño. Pero una de las ideas que hay en la Mm, gente es que las dos cosas son opuestas. claro. Que los sueños y traer comida a la casa son opuestos. Pero no son opuestos, son lo mismo. Sí, total. Es más, uno de los mejores ejemplos es de Jim Carrey. Jim Carrey dice que su papá hubiera podido ser un gran actor, un gran comediante. Mm, Él aprendió de su papá. Pero el papá siempre le tuvo miedo a eso y se fue a buscar un trabajo seguro hasta que lo despidieron. Y se quedó sin el trabajo seguro. wow. Y se quedaron ellos sin dónde vivir. Entonces, no hay nada como un trabajo seguro. La seguridad tiene que venir de adentro de uno. Claro. Y esa seguridad te la da ese deseo ardiente y trabajar hacia él. Ahora, vamos a matizar un poquito la respuesta en este sentido. Entre más temprano empiece uno, yo creo que es mejor. Mm, ¿Por qué? Porque tiene cierta salvaguarda claro, de, no sé, estás todavía en el entorno familiar, eso te claro. cuida un poquito. ¿Sí? ¿A los cuántos años grabaste tu primera canción? A los 12. A los 12. Sí. Ahí fue cuando empecé yo a Exacto. hacer música con Ricky. Entonces, estás en un entorno familiar, estás más cuidado. Sin duda. Es mucho más difícil decir, a los 45 yo voy a ser Andrea Bocelli, el próximo Andrea Bocelli. Eso ya no es concebible, ¿sí? O el próximo Rafa Nadal. Eso Claro. está muy difícil. Sí. Allá no llega. Claro. Pero si uno comienza más joven, y, ojo, hay un espacio para todos. Pues lo otro que nos enseñan es a creer en escasez. Mm, Y la escasez no existe. Lo que existe es la abundancia absoluta. Pero estamos enseñados a hacer cosas para no perder en lugar de jugar a ganar. Y jugar a ganar en abundancia. Todo está en abundancia. qué Y arrecho. uno genera abundancia cuando uno trabaja alrededor de su why. Mm, Porque en teoría, nadie necesita nada, Mau. claro. Tú no necesitas hacer este podcast. Tú lo quieres hacer. Sí. Así, en teoría, uno pudiera casi que vivir del gobierno. Porque uno no necesita casi nada. Claro. Todos los países tienen una cantidad de programas sociales y tú puedes decir, yo voy a vivir del gobierno, yo no necesito ni esta casa, ni estos zapatos, ni este pantalón. Yo necesito unas cosas muy básicas, Sí. pero yo quiero. El querer es fuente de abundancia. El yo quiero esto no se lo tengo que justificar a nadie. Claro. Yo quiero porque lo quiero. Yo quiero hacer este podcast porque yo quiero hacer este podcast. Yo quiero trabajar con mis clientes porque yo quiero trabajar con mis clientes. ¿Sí? Y yo quiero crecer eso porque quiero generar impacto. Si tú me preguntas, Claro. Luis, pero tú necesitas generar impacto. Yo en teoría no necesito generar Claro. impacto, pero yo quiero. Es verdad. Y entonces uno tiene que dejarse conectar con
con ese guay. Y eso ayuda, esa frase que acabas de decir tú, ayuda mucho también a quitar ansiedad en esta búsqueda, porque al final Mm, muchas veces la gente dice, es que no, es que yo necesito encontrar mi why para yo poder, "Ey, espérate, darle un segundito al coño, y la verdad es que yo quiero y me provoca y quiero que sea, y también la importancia de diseñar un poquitico el camino, ¿no? En el que uno se pasa la vida, la verdad, más tiempo en el camino que en llegando, ¿no? Llegando. claro, Y es como que yo prefiero estar de puta madre sin la ansiedad, pero buscando algo que quiero y algo que me provoca, eh, más allá de necesito. claro. Y eso ya, la necesidad un poco como que genera una ansiedad porque también te da a entender de que al ser una necesidad tiene que ser ya. Claro. Y uno no entiende tampoco con esa necesidad la importancia del tiempo y de cuándo llega y de lo clave que es entender por qué llega en el momento en el que llega. El tiempo, el tiempo es un factor en esto relevante, Sí, porque también creemos que el tiempo es escaso y el tiempo es abundante. Y uno puede que no sepa cuándo se van a materializar las cosas, y eso no significa dejarlas de hacer. total. Y me devuelvo al ejemplo de mi papá. En mis conversaciones con él, papi, ¿qué te sostenía? Y el sueño que él tenía de volver, me decía, Lue, yo sacaba cuentas, yo decía, si este sueño de volver a mi casa sano y salvo se materializa en un año, y en un año los puedo volver a abrazar a ustedes, mis hijos, habrá valido la pena esperar. Qué arrecho. Y si se demora 2 años y los puedo abrazar a ustedes, habrá valido la pena esperar. Pero si no son 2, sino 4 años, y pasan 4 años y los puedo abrazar a ustedes, habrá valido la pena esperar. Y si pasan 8 y yo vuelvo y los abrazo a ustedes, habrá valido la pena esperar. Los sueños que Muy tenemos, cabrón. Mau, no son temporales. No son, este sueño vale la pena si me lo dan en los próximos 5 minutos. Pero si se demora 10 años, no. Claro. No. Yo quiero impactar 1 millón de personas que trabajen conmigo. Y yo no sé si eso se demora 1 año, 5, 10 o 20. Pero si se demora 20 y en 20 años 1 millón de personas han estado trabajando conmigo, haciendo mi programa, conectándose y siendo héroes de sus sueños, y fueron 20 años, valió la pena esperar. Y si fueron 10 años, maravilloso. Y si fue en 5, estupendo. Y si fue en 3, fenomenal. Pero si pasan 20 años, si me demoro yo toda la vida, Mau, ¿habrá valido la pena esperar? El sueño tiene que ser así de grande, así de ambicioso y así de generoso. Amo eso, bro. ¿Y cómo o sea, qué le aconsejas tú a mí, qué me aconsejas y a la gente de cómo tomar ese primer paso? O sea, o de cuál debe ser. O mejor dicho, no solo ese primer paso, pero qué debe hacer, en tu opinión, la gente para comenzar eso hacia pues sus metas, su why, su sueño, su... Primera recomendación, Ujú. que oigan este podcast. Ah, De verdad, aquí hay, y no estoy hablando solo de este episodio, ujú. ¿sí? Obviamente, yo quiero que este episodio, o sea, tengo una competencia difícil en este, en este podcast, que es el episodio que hiciste con toda tu familia, que es una belleza. Es muy hermoso ese, sí. Entonces, pero si yo llego a segundo lugar después de ese, me doy por bien servido. Bro, tú... Pero que oigan todos, Sí, porque es que hay demasiada sabiduría. gracias. Y yo creo que el aporte que hace Claudia Bamón, el aporte que hace tu papá, el aporte que hace tu hermano, el aporte que hace tu cuñado, todos esos aportes son valiosísimos y hay que Lindo. oírlos una y otra vez. Esto no es de, no, ya yo oí esa vaina. No, no, no. Repetición, 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 repetición. Tengo un Mm. gran amigo, lo adoro con el corazón. ¿Sí? Él no se imagina cuánto lo admiro. Me dijo, Luis, yo hace poquitos años era Uber en Miami y empecé a oír unos podcasts porque ser Uber en Miami era muy aburrido.
Yo vivía 12 horas montado en un carro Uf, claro. y empecé a oír podcast, a oír podcast, a oír podcast, a oír podcast. Esa repetición, podcast buenos, Claro. esa repetición le cambió la mente, le cambió su presente y le cambió su futuro. Qué arrecho. Hoy en día, lo que está haciendo, las puertas que ha tocado, las puertas que le han abierto, él todavía no es tan consciente de cómo esa repetición le cambió la vida. Pero si uno pudiera hacer de cuenta que está montado en un Uber 12 horas del día, oyendo y repitiendo y repitiendo y Claro. repitiendo. Ayer me mandó uno de Napoleón Bonaparte que está buenísimo. Sí. Si uno pudiera estar dale, 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 Claro. eso lo cambia uno. Ah, Porque al final, Mau, todos hacemos lo que está programado en nuestro subconsciente. es verdad. Y la repetición permite cambiar el subconsciente. Pero ese es Mm. un truco que la gente no sabe. Entonces la gente oye podcast una vez y dice, ya me lo oí. Ya. Se lee el libro una vez y dice, ya me lo leí. Esto es dele y dele y dele y dele. Extraordinario eso. Coño, te agradezco, bro. Aprendo mucho de ti, man. Aprendo más de lo que tú te imaginas. Lo digo muy en serio. Me enorgullece mucho, número uno, tenerte aquí. Yo no sé cómo la gente va a recibir ninguno de estos episodios. De hecho, al empezar, antes de yo tener el nervio y el miedo de hacer el podcast, porque no quería, ¿sabes? Como que hacer el ridículo. Yo, la verdad, nunca supe si esto iba a verlo una persona, dos o cuántas, ¿no? Sí. Lo que sí te puedo decir es, yo no sé si va a ser uno de los más vistos o no, Claro. pero ya valió la pena, porque ya me impactó mi vida profundamente haberme sentado aquí contigo. Entonces, Muchas gracias. te Muy quiero, te generoso. agradezco, te admiro. Y si así me impactó a mí, yo te lo puedo jurar que va a impactar profundamente a mucha gente. Porque aparte, estoy ahorita mismo en un camino de darme cuenta que más está chévere y está cool, pero a veces podría llegar a convertirse en un engaño o una distracción Mm. para uno no profundizar en las conexiones que uno está teniendo con la gente. De un tiempo para acá con mi hermano decidimos enfocarnos musicalmente y en cuanto a nuestra comunidad y la gente que nos sigue, más allá de pensar en quiero más gente que se agregue a esto, en pensar en vamos a darle y asegurarnos de dedicarle la atención a la gente que ya es parte de esta familia Buenísimo. y darle las herramientas, el amor, la música que ellos se merecen por haber estado ahí, por estar tan pendiente de nosotros. Entonces, estoy muy enfocado en más allá de ese crecimiento horizontal o para arriba, ese crecimiento hacia abajo, como de Divino eso. profundidad hacia adentro. Divino Entonces, eso. Ustedes están haciendo una cosa que es muy valiosa. Y yo creo que tú eres consciente, que es, hacen uso cotidiano de la ley de la siembra y la cosecha. Y esa ley, la gente no la entiende suficientemente. Pues si tú siembras una semilla te da un árbol. Y un árbol te da muchos frutos, que tienen a su vez más semillas. Ese es el poder de este espacio. Y te lo agradezco infinitamente. Me siento muy privilegiado de estar aquí hablando contigo, con ese talento tuyo en todos los ámbitos. De verdad, ese talento de conversar es salvaje, de hacerlo sentir a uno en casa, de hacerlo uno Coño, sentir gracias, que pertenece, es muy grande. y pertenece full, para que Y me sepas. dejaste pensando en los consejos que me han dado, que me han cambiado la vida. Sí, Y te quiero dar otro. La idea, todos los que tú tengas para mí y van a ser. esta idea la uso cotidianamente. A ver, Mi señora incluso la tiene pegada en el vidrio de uno de los espejos del baño. a ver. Todo siempre pasa a mi favor. Todo. Me fascina terminar así. ¿Te parece? Te quiero. Muchas bro. gracias. Gracias. Eres un huevo pelado, como diríamos en Venezuela. Gracias. Hey, Gracias, familia, Mau. ya saben. Gracias. Gracias por vernos. Gracias por escucharnos. Esto
esto es más enriquecedor de lo que yo me imaginé que iba a ser esto del podcast. Tener la oportunidad de hablar con gente como Lue y me sigue cambiando la vida. Y les agradezco a ustedes por estar pendientes, por verlo, por terminarlo. Invertir tiempo no es como invertir tiempo en una canción de 3 minutos, que ya de por sí se los agradezco y es muy hermoso, pero invertir, no sé cuánto nos habremos tardado, pero ponte 1 hora y pico en esto, 4 horas y media, no, mentira. Yo se los agradezco. Invito a que sigan a Lue, que aparte, esto que nos está dando a nosotros, esta generosidad de toda su info y su experiencia y conocimiento es porque él es un tipo súper generoso. Yo los invito a que ustedes vean lo generoso que es aparte en sus redes, en su libro y en todo lo que hace. Yo creo que una característica de Lue es eso, es su generosidad. Así que vayan para allá y disfruten todo. Sigan escuchando los podcasts, sigan siguiendo todo lo de The White Project y nada, los amamos. Gracias. Gracias, Pa. Muchas gracias. A ti.